Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Soy Fernando Vegas, para quien no me conozca. Me toca presentar a Bea Yuste y la conferencia que va a dar también en función o en nombre de la Fundación Altiplano. Bea ya es conocida de la casa y creo que es la primera persona que repite en las conferencias de la Cátedra UNESCO. Y bueno, pues no sé, yo hasta hace poco pues te podías encontrar a Bea en cualquier lado. Yo creo que un día estábamos en Nuevo México, entramos en casa en despacho de un arquitecto y ahí estaba Bea trabajando. Y dices, vaya, aquí está Bea. Y así nos ha pasado varias veces. O sea que al final, no sé si es ella o es un holograma. Habrá que tocar un poco porque a lo mejor está ahora mismo en la India también trabajando, lo que sea. Bueno, perdona la broma. Gracias por la conferencia y todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Un viernes es difícil, ¿no?, hacer el esfuerzo de venir. Muchas gracias a Camila y a Fernando por darme la oportunidad de volver a estar aquí y presentar el último trabajo en el que he estado trabajando. Y algunos compañeros y algunos amigos que han venido desde lejos también. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a intentar hacerlo en un tiempo acotado porque sé que algunos tienen que partir a las 2. Entonces, bueno, vamos a intentar explicarlo de la manera más rápida posible. Lo que os voy a contar es el proyecto de San Pedro de Atacama, la restauración de un templo de tierra en comunidad. Os lo voy a explicar en 3 partes. Primero vamos a ver un poco el contexto, dónde está San Pedro de Atacama, su contexto geográfico, social, cultural. Explicaremos un poco también el proyecto. Es un proyecto peculiar que enfrenta la restauración no solo desde un punto de vista técnico, sino también social. No lo ve como que el templo pertenezca a las decisiones a un técnico o a una administración, sino que es la misma comunidad, los que forman parte, los que hacen que el templo esté vivo, que el patrimonio esté vivo, los que también forman parte del proyecto y de su restauración. Y, por último, haremos un recorrido de cómo se llevó a cabo el proyecto desde su punto más técnico y desde su punto de vista más social. Bueno, no sé si todos conocen San Pedro de Atacama, si alguien ha estado allí, ¿no? Bueno, San Pedro de Atacama está en el norte de Chile. Aquí veis en Latinoamérica, el país más largo es Chile. Aquí al norte se encuentra el desierto más árido del mundo. Y bueno, en este clima que es bien duro, tiene oscilaciones térmicas muy fuertes, muy pocas lluvias, solo tiene una estación del año, solo tiene unos pocos días del año en los que llueve, lo que aquí sería como la gota fría, que cae muchísima lluvia y en el resto del año no cae absolutamente nada. Bueno, pues en este paisaje tan árido aparecen unos oasis, unos pequeños núcleos verdes donde se da la vida, donde es una vida basada sobre todo en la agricultura, en la ganadería, y unas condiciones, como decíamos, muy, muy extremas. Es un paisaje, es un salar en principio. Hace muchos años, pues ahí había un océano, con volcanes y con actividad sísmica media, ¿vale?, que también va a influir mucho en el tipo de restauración y en los criterios de restauración que se tienen en cuenta. Pues en este paisaje se ha dado la vida desde hace más de 7.000 años, con una cultura que ha estado en contacto con muchas otras, con muchos otros imperios, con muchas otras culturas que han estado en contacto. Primero fueron la Tiahuanacu, desde el lago Titicaca. También estuvieron los Inca, pasaron y dejaron su huella, aunque no de una manera dominante. Y luego llegaron los españoles, los últimos que estuvieron en contacto con esta cultura. Como decíamos, es una economía basada sobre todo en la agricultura, en la ganadería y recientemente también en el turismo. También últimamente está llegando un turismo que está desbordando lo que es el pueblo. Esta es una de las primeras imágenes de la iglesia de San Pedro de Atacama. Bueno, los españoles cuando llegan con ellos traen la religión católica, pero la religión católica se mezcla con la religiosidad, con la espiritualidad que allí ya existía ancestral. Antiguamente ahí tenían una espiritualidad basada en ofrendar a la tierra, al sol, al agua, y todo eso se mezcla un poco con lo que traen los españoles. Y en estos templos que se construyen, en estas primeras iglesias y en estas primeras capillas, se resume un poco todo lo que había antes con todo lo nuevo, ¿no? Y son los lugares en los que son la máxima exaltación de la espiritualidad de estos lugares y de concentración de las comunidades.
La primera capilla que se sabe que se construyó en el lugar es de 1540, cuando Pedro de Valdivia pasa por allí. No se sabe si exactamente fue esta que vemos en el dibujo, ni la que se restauró posteriormente, pero bueno, pero ya en ese momento sí que se sabe que se ordenó construir una primera capilla como símbolo del catolicismo. Luego, en 1557, también se narra que existe una capilla, un lugar, una iglesia, en el que se hace un encuentro de reconciliación entre los españoles y los atacameños, porque fue un encuentro muy violento, muy fuerte, muy sangriento, y en ese momento, en 1557, pues se hace una misa y empieza como un momento de convivencia. A mediados del siglo XVIII, ya en 1750, se cree que pueda ser la iglesia tal y como la conocemos ahora. Ya empiezan a aparecer los primeros inventarios y se ve que es la misma iglesia que conoceríamos hoy en día, ¿vale? Que es una iglesia, como vemos aquí, con un muro perimetral. Tenía aquí dos capillas o dos construcciones que no se sabe exactamente qué eran, y aquí una capilla lateral. Lo que en la construcción, como os explicamos, se mezclaba mucho toda la ideología que traía la cultura española con la que ya existía. Y, por ejemplo, aunque tuviéramos un acceso principal que era por aquí, se creó un acceso secundario que siempre era mirando hacia el volcán, que para ellos era como su símbolo, su dios, como a lo que ellos alababan. Esta imagen es de 1854, es la primera imagen que se tiene de la iglesia y bueno, fue de un viajero europeo que fue al desierto de Atacama y iba dibujando todo lo que iba viendo. Luego publicó un libro que es Viaje al desierto de Atacama y bueno, ahí quedó reflejada la iglesia como él la vio en ese momento, con la plaza del pueblo, que es la que continúa hoy en día. Esta es una de las primeras imágenes que tenemos de la iglesia. Esto ya es en el siglo XX. Vemos como el muro perimetral ha desaparecido, ese muro que veíamos en la otra imagen. La torre de campanario, que no existía, aquí sí que aparece, aunque con un campanil de madera que se cree que no, bueno, fue una donación que hizo el ferrocarril en algún momento cuando llegó a la zona, porque es una zona salitrera y de mucha minería. Entonces, bueno, fueron siendo como añadidos que iban marcando momentos históricos de la iglesia y que a veces no tenían mucha concordancia, pero que al final le dieron como esta imagen única. También vemos aquí como la iglesia en algún momento, hasta 1970, era de color tierra, de color marrón, y luego pasó a ser de color blanca, que es la imagen que se la conoce internacionalmente. A mediados del siglo XX llega el padre Gustavo Lepage, que es una persona muy importante para el poblado porque era un aficionado en arqueología. Él empezó a hacer excavaciones y empezó a dar a conocer en el ámbito científico e investigador San Pedro de Atacama por todos los descubrimientos que él hizo. Y en ese momento todas las miradas de Europa y de América prestaron atención a San Pedro de Atacama. De ahí empezó a llegar el turismo, se hizo un primer congreso y podríamos decir que es el punto de arranque que marca esta importancia que tiene ahora como destino turístico San Pedro de Atacama, que se podría decir que es el segundo destino turístico de todo Chile. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, también estando el padre Gustavo Lepage, este aficionado, se declara Monumento Histórico Nacional en Chile. Como valor cultural, la iglesia, como decíamos, no es solamente el templo en sí, sino que son todas las costumbres y tradiciones que giran en torno a ella y que al final son una mezcla de lo que existía antes de los españoles y lo que ellos también trajeron. Hay unos cantos, unos bailes y unas costumbres que solamente se encuentran aquí en San Pedro de Atacama y que lo hacen particular. Y existe como este sincretismo de todo lo que la religión no aceptaba, la religión católica no aceptaba, y de una manera como oculta iban como ellos introduciéndola, ¿no? Como costumbres y tradiciones mucho más paganas, o que los españoles consideraban mucho más paganas. Existen también muchas costumbres que están relacionadas con el cuidado del templo, como por ejemplo, después de cada época de lluvias, la comunidad se juntaba y se dedicaba a reparar todos los daños que las lluvias habían dejado, o el tejado que era de barro, a volverlo a retortear, a poner de nuevo la torta de barro y a mantenerla en cuidado, porque para ellos era un lugar especial y era el lugar donde se reunían y donde
bueno, desarrollaban todas sus costumbres y tradiciones. Aquí vemos algunas imágenes, estos bailes que también tienen algo de influencia boliviana, porque esta zona también en algún momento perteneció a Bolivia. Esos cantos, estos bailes con estos trajes, por ejemplo, aquí vemos a una chica vestida de gitana y luego vemos aquí a unos guasos que llevan unas capas con plumas de avestruz. Entonces todo es una mezcla de cosas que le van dando su propia identidad. Esta es la iglesia. Aquí vemos la planta, bueno, en forma de cruz latina. Tenemos luego aquí la sacristía, que fue añadida posteriormente. Tenemos un baptisterio y una torre de campanario. El estilo que identifica a esta iglesia es un estilo barroco andino que tiene que ver con el contexto, ¿no? La zona la zona andina, donde se mezcló las costumbres tradicionales de construcción con estas técnicas y esta manera de construir que trajeron los españoles. Todos los materiales están adaptados al lugar, pues son materiales que corresponden a las maderas, a la tierra del lugar y a una construcción que se adapta muy bien a la sismicidad. Como decíamos, es un lugar donde existen terremotos y donde también a la hora de construir te tienes que adaptar a esa circunstancia. Estos son los materiales de la iglesia. Vemos, aquí están los muros cuando empezamos a intervenir y sacamos todos los revoques y todos los enlucidos. Bueno, pues esta es la imagen de los muros completamente en adobe, desde sus cimientos hasta su coronación. Tenemos unas fundaciones, bueno, a lo mejor digo algunos términos que yo estoy como los tengo interiorizados, que se dicen en Chile, quizá aquí son diferentes. Si no se entiende alguno o no es correcto, me lo podéis decir. Pero las fundaciones son unas fundaciones de bolones de piedra con morteros de barro. Luego tenemos unos muros de 1,20 de ancho con adobes de incluso 60 por 40, que son adobes realmente grandes, ¿no? Y que demuestran la fortaleza que tenían que tener para levantarlos. Cuando retiramos los revoques encontramos estos mechinales en algunos muros que también nos daban pistas de esas zonas en las que fueron añadidas posteriormente, que no tenían los mechinales, o algunas zonas que sí que eran originales. Y bueno, y luego tenemos la techumbre, que es una techumbre en una estructura de tijeral, dijéramos que son como tijeras que se van repitiendo a lo largo de la nave, que se van atando con una pieza, que sería el nudillo, y que es un sistema también traído por los españoles. Estos tijerales estaban hechos con madera de chañar, que es una madera local, que da un fruto muy dulce, y todas las uniones entre las piezas se iban amarrando con tientos de cuero. De las vacas se sacaba la piel, se iban haciendo unos tientos largos y al mojarlos y colocarlos adquieren mucha flexibilidad y luego cuando se endurecen tienen muchísima rigidez. Entonces ese era el sistema con el que se unían estos encuentros. Sobre eso, vemos aquí, había un entablado de cactus, allí hay una especie de cactus que es el cactus cardón, que es un cactus muy poroso, muy ligero, pero a la vez tiene muchísima resistencia. Y con eso se hacía el entablado y sobre eso ya se aplicaba una cubierta de barro, solamente de tierra, que es la que decíamos que año tras año y después de la época de lluvias se iba perdiendo, se iba erosionando. Aquí se ven algunas de las grietas. Bueno, sí, no sé si se ve ahí, pero unas grietas por las que se producen las infiltraciones y hace que luego entre agua en las próximas lluvias. Entonces, año tras año la comunidad se juntaba y iba reparándolo. Y el piso que tenemos, o el pavimento, era un pavimento de pino oregón americano, que sí que se sabe que era del siglo XX, no era original, fue parte de la donación que el ferrocarril le hizo a la iglesia cuando llegaron para llevarse el salitre, para llevarse la minería, y debajo de ese suelo, cuando intervenimos, sí que apareció unas baldosas de cerámica con restos de calcinación, que seguramente dan muestra de que en algún momento, en 1839, sí que hubo un incendio, se cayó la iglesia, tardó 5 años en volverse a levantar y seguramente ese pavimento quedó ahí y sobre ese ya no se volvió a recuperar. ¿Por qué se decide intervenir? Pues porque hay daños, no existen daños de emergencia, no habían colapsos, no habían grandes desaplomes, pero sí lo que había era en la estructura, debido a este sobrepeso y a esta sobrecarga, mucha de la estructura se había ido quebrando, porque no estaba preparada para soportar tanto peso.
Entonces teníamos que algunos de los pares de los tijerales pues estaban colapsados, necesitaban reemplazarse. También por algunos sismos que habían pasado año tras año, a lo mejor un sismo no había provocado colapso, pero sí uno tras otro, va haciendo que una pequeña fisura se vaya convirtiendo en grieta, vaya ampliándose y eso hacía que hubieran grietas importantes que necesitaban de una reparación. Habían habido incendios, algunos de ellos incluso ocasionados. Ha sido una iglesia bastante afectada por gente que la ha querido destruir, porque hay como luchas de religiones también, y algunas intervenciones deficientes, como por ejemplo que vemos aquí, en la base de los muros se aplicaba cemento o se aplicaban pinturas sintéticas, que bueno, es totalmente incompatible con la materialidad de la tierra. Bueno, por eso se decidió intervenir. Y además, cuando empezamos a trabajar, cuando se liberaron los revoques, cuando se empezó a ver lo que había realmente detrás de la tierra que cubría los muros, aparecieron muchos más daños, aparecieron muchas más fisuras, aparecieron, por ejemplo, estas grietas que ya estaban poniendo en riesgo el techo, porque muchas de las vigas incluso no apoyaban en los muros, apoyaban directamente, en ninguna viga, apoyaban directamente en el muro. Y bueno, en algún momento, si esto seguía erosionándose, podía llegar a provocar un colapso. Bien, eso era un poco solamente lo que es el contexto, ¿no? Para que entendáis cuál es la iglesia, su materialidad, qué la hace tan especial, ¿no? Y cómo no solamente es un templo, sino que es un templo y una comunidad asociada a ese templo que hace que se mantenga vivo. Por eso el proyecto, que nació como un proyecto a través del gobierno, se acabó convirtiendo en un proyecto que asumió la Fundación Altiplano, que tiene un modelo de desarrollo directamente relacionado con las comunidades. El proyecto nace en 2009 y 2010, cuando la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas pues consigue sacarlo adelante. Dice, bueno, aquí hay daños, vamos a hacer un proyecto de intervención, pero ese proyecto de intervención tiene algunas partidas que son un poco críticas, y que es, por ejemplo, que se quería dar una solución de acabados en cemento, que también, son bastante incompatibles para las construcciones en tierra. Se quería añadir, por la circunstancia que tiene de estar en un lugar sísmico, siempre en Chile tienen que añadir hay una normativa que te obliga a aplicar un refuerzo sismorresistente en todas las construcciones en tierra patrimoniales. Entonces, ellos lo que proponían era utilizar un refuerzo consistente en unas mallas electrosoldadas, como estas mallas que utilizamos para las soleras de hormigón, que confinaban el muro, se hacía como un sándwich, y eso luego con unos pasadores se fijaba y sobre eso ya se ponía cemento. Y eso hacía, que en caso de sismo se comportara como algo mucho más rígido. También se proponía una doble cubierta. En vez de afrontar y mantener la cubierta original, lo que se quería hacer era poner una doble cubierta metálica que protegiera a la antigua. Entonces era como inventarse algo que la iglesia no tenía. Y por último, también la comunidad, al ser un monumento vivo, al ser algo que está en uso y tiene que adecuarse a las nuevas necesidades, la comunidad pedía que hubiera baños en la iglesia. Esto fue una lucha durante todo el proyecto, porque en principio, algunos de los criterios o los más puristas podrían decir, si nunca hubieron baños no tenemos por qué poner. Pero ellos no dejaban intervenir en la iglesia si no se les daba la solución y si el padre no tenía un baño. Entonces, lo que proponía este primer proyecto es hacer toda una banda de baños y bodegas de almacenaje en la parte posterior del atrio, lo que realmente era algo muy invasivo. Bueno, total, que este proyecto se lleva a aprobación, lo aprueba el Consejo de Monumentos Nacionales, que es el que regula todo el patrimonio en Chile, incluso con estas aberraciones, ¿no?, que proponía el proyecto, y se licita. Afortunadamente, tras 3 licitaciones, no hay nadie que quiera tomar este proyecto porque los recursos económicos que se ofrecen por la licitación no les alcanzaba a las constructoras y por asignación directa, al final se le pide a la Fundación Altiplano, que ahora os voy a contar un poco en qué consiste, se le dice que, por favor, los móviles, por favor,
que por favor asuma el proyecto, porque no había ninguna persona no había ninguna constructora que lo quisiera llevar a cabo. Es ahí cuando entra la Fundación Altiplano, que ya tenía experiencia en el norte de Chile, en la región de Arica y Parinacota, en proyectos de patrimonio y desarrollo sostenible. ¿En qué consiste? Pues no solamente dar una solución técnica al patrimonio, sino también involucrar a toda la comunidad y hacer que se fortalezca, que incluso genere recursos y que exista una transmisión de conocimiento para que ellos, a futuro, puedan seguir manteniendo sus técnicas tradicionales y su patrimonio. Consiste básicamente, se podría casi resumir en 4 puntos. Por un lado es conservar, que es lo que decíamos de conservar el patrimonio. Tienen un plan de restauración de iglesias, porque entienden que es el corazón de las comunidades y es el lugar donde se pueden reunir conocimientos y donde se pueden dar mejores soluciones. Crear recursos, crear un desarrollo a través del turismo, a través de otras herramientas, a través de servicios, a través de aprender. Tienen un taller que se llama CIPADES, que lo que hacen es, se contrata a la gente en modalidad de escuela-taller. Significa que hay un grupo de técnicos y un grupo de albañiles mayores que van a las obras, contratan a la gente de la comunidad y esa misma gente de la comunidad aprende el oficio tanto trabajando como dándoles talleres. Se les enseña a lo largo de todo el proceso de restauración. Y la última rama o departamento, que sería el de comunicación. Tiene un departamento que se llama Arica Nativa, que lo que se dedica es poner en valor y difundir todo el trabajo que hace la Fundación y también todo lo que tenga que ver con el mundo rural. Tienen incluso un festival de cine internacional que se llama Arica Nativa y creo que quiere es eso, poner en valor la cultura y la riqueza que tiene el mundo rural y sus oficios. Esta es la imagen más corporativa de la Fundación Altiplano y las estrategias de intervención o los criterios con los que ellos trabajan para afrontar un proyecto de patrimonio sería, por un lado, la territorialidad, cómo entender el proyecto no como algo puntual en el espacio, sino con todo el contexto de un paisaje cultural, de una sociedad, de un ámbito geográfico y unos materiales que lo hacen único, pero que se tiene que relacionar con todo lo que le rodea. La investigación multidisciplinaria, por ejemplo, yo estuve a cargo del proyecto, pero nosotros éramos un equipo en terreno, éramos 2 arquitectos, un ingeniero, un encargado de comunicaciones, pero detrás había toda una infraestructura de gente y de profesionales que se dedican a asesorar en el proyecto. Por ejemplo, está ahí la Javiera Maino, que estuvo trabajando ella es historiadora, y ella estuvo también trabajando en todo lo que es el proyecto porque siempre tiene una base muy bien de investigación y muy bien asesorada. La autenticidad, tampoco inventarse soluciones que sean completamente ajenas al contexto. La mínima intervención, que significa, tampoco vamos a cambiar el edificio a nuestro antojo, sino vamos a hacer lo estrictamente necesario. La reversibilidad, que significa, por ejemplo, nosotros ahora tenemos soluciones técnicas que creemos que son las mejores, pero quizá a futuro llegan nuevos restauradores o se dan otras soluciones que son menos invasivas o que dan una mejor solución. Pues lo que se intenta es dar solución que luego se puedan quitar para aplicar las nuevas. La seguridad, que quizá es un concepto que en Europa no se utiliza tanto porque no estamos tan acostumbrados a los sismos, pero en realidad allí el patrimonio tiene un peligro muy fuerte, que son los terremotos, y que han destruido muchísimo patrimonio en Chile, en Perú, y hay mucha gente investigando para que este patrimonio se mantenga. Entonces, existe una normativa que obliga a reforzar los edificios para mantenerlos en pie y, que son criterios a lo mejor que aquí no estamos tan familiarizados. La participación comunitaria, cómo la comunidad participa en todo el proceso de intervención, desde su diseño a su ejecución, a todo lo que tenga que ver con el edificio. No es como, por ejemplo, una constructora que puede llegar a intervenir, cierra el edificio, interviene y se va, sino que la comunidad también se sienta que está formando parte de ese momento histórico de su edificio, porque al final ellos lo han construido y ellos a futuro lo van a mantener. Entender también la restauración como un hito, no hacer intervenciones que pasen desapercibidas,
sino que también se note o se siente que, bueno, que eso pertenece a un momento histórico que es este y que se sepa que no es original, sino que quede la marca. Y el trabajo como escuela-taller, que significa lo que os contaba, que la gente trabaja, la gente de la comunidad trabaja en su templo, pero a la vez no tienen por qué ser profesionales ni tienen por qué tener la experiencia de haber trabajado antes, sino que se les capacita. Bien. Bueno, pues con eso, con esos antecedentes, voy a contar en qué consistió el proceso de restauración. Cuando hablamos de la participación comunitaria, quizá, bueno, no se entienda así a priori, pero sí se entiende cuando explicamos que es un edificio que está vivo y que la gente le tiene muchísimo aprecio. Durante el año y medio que duró el proceso de restauración, se hicieron ceremonias, 6 en este caso, relacionadas con las obras, porque ellos cada vez que intervienen en un edificio, pues bueno, tienen un apego o tienen unas costumbres, por ejemplo, de pedir permiso a los abuelos, de pedir permiso al volcán o de hacer pagos a la tierra, que quizá aquí no se entienden, pero que bueno, hay que ser respetuoso y de incorporarlos dentro de lo que es el proceso. Se hicieron reuniones con la comunidad, cada 15 días nos juntábamos con la gente del consejo parroquial, con los atacameños, los dirigentes, y ellos iban estando al tanto de todo lo que nosotros íbamos haciendo, porque, por ejemplo, también habían excavaciones, también se encontraba osamenta, que pertenece a sus ancestros, y bueno, ellos querían estar informados en todo momento de las decisiones y de cómo se iba manejando esto. Ellos también visitaban la iglesia. En alguna de estas reuniones pues también hacíamos recorridos por la iglesia, iban conociendo sus avances. Y visitas guiadas. Durante todo el proceso de restauración no se cerró la iglesia, sino que teníamos una persona que hacía visitas guiadas y que iba explicando pues, a los turistas que llegaban a San Pedro y que iban a ver a la iglesia precisamente, con algunas medidas de seguridad, pues iban viendo lo que se estaba haciendo. Empleo más capacitación, lo que explicaba. Aquí, por ejemplo, vemos la iglesia que ya se está interviniendo. Aquí vemos todo el equipo de trabajo con mucho colorido de cascos, cada uno tenía su propia identificación. Y fueron 30 aproximadamente las personas que trabajaron en esta modalidad. Como os decía, nosotros éramos un equipo técnico con algunos maestros albañiles que llegábamos allí y que éramos los que íbamos guiando al personal que trabajaba. Pero los trabajadores y la mano de obra real era gente de la comunidad que quería participar, que tenía su sueldo por trabajar en esto, pero además pues, se formaban. Hubo una participación importante de gente, fue un 30% más o menos de mujeres las que trabajaban en la obra, y también se hicieron algunos convenios con universidades y con escuelas chilenas para recibir a gente en prácticas. Y en total tuvimos a 14 estudiantes, tanto de arquitectura como de restauración, que querían participar pues, de este proceso, que al final ellos, bueno, es una de las iglesias o uno de los íconos más importantes de Chile y era importante participar en este momento histórico. La escuela-taller, o sea, la formación que nosotros hicimos con los trabajadores, en total se hicieron 40 talleres teórico-prácticos internos para ellos en todos los oficios. Aprendieron desde tallar madera, aprendieron todo lo que tiene que ver con el adobe, con revoques de tierra y también cosas mucho más teóricas como hacer diagnósticos, o sea, todo lo que le diera las herramientas para que ellos a futuro pudieran mantener tanto la iglesia como otras construcciones que tienen unas características muy similares. Y 8 de ellos conseguimos que la Universidad Católica del Norte, que es la que está en esa región, les certificara con una ISO 9001 en construcción con tierra, que también era un valor añadido a aquellas personas que habían trabajado y que a futuro se querían seguir dedicando a esto. También, no solo la gente que trabajaba dentro, sino también se abrieron algunos talleres para que la gente del pueblo aprendiera las técnicas tradicionales y se sintiera de alguna manera involucrada. Este es un taller que se hizo sobre fabricación de adobes. Y, bueno, en total fueron 8 de los talleres que se abrieron. También se involucró a las nuevas generaciones. Era importante también que ellos conocieran de ese momento histórico de su iglesia.
Entonces se hicieron talleres para niños de la Escuela de San Pedro de Atacama, hicimos adobes pequeños, se hizo una iglesia a escala pequeñita que ellos mismos fabricaron, participaron en echar barro, en pintar con pintura de tierra y bueno, y también se hicieron algunas visitas guiadas tanto para los infantiles como de grado medio como de los institutos de alrededor que fueron y conocieron lo que se estaba haciendo. Y en el transcurso de la restauración también se hicieron 4 clases magistrales con algunos profesionales internacionales que vinieron a hablarnos de refuerzo sismo resistente, de revoques de tierra y bueno, de otros temas que nosotros no manejábamos tanto y que ellos nos asesoraban desde fuera. También se hicieron voluntarios, se hicieron 4 convenios con servicios públicos y escuelas y recibimos a 160 voluntarios que participaron en la iglesia. También había constantemente durante todo el tiempo un programa abierto de voluntarios en obra y en oficina. En total llegaron 86 voluntarios de 7 países. También está por aquí Rocío, que a ella la conocí porque llegó un día a voluntariar a la iglesia y luego nos encontramos en Valencia. Así que fue como muy abierto y muy participativo de toda la gente que quería formar parte de la restauración. En el proyecto de intervención hubieron algunas partidas importantes que voy a contaros aquí un poco y luego vamos a ir viendo imágenes. Primero se hizo los desarmes tanto del techo de barro como de los revoques para hacer una evaluación mucho más exhaustiva de los daños que teníamos debajo. Se restauraron y consolidaron las fundaciones, se restauraron y consolidaron los muros y los contrafuertes. Por ejemplo, en este muro aquí, el oriente, vemos que estos 2 contrafuertes no existían, son parte del proyecto, porque todo este muro en algún momento, a mitad del siglo XX, colapsó por un terremoto. No sé si os acordáis en la imagen que veíamos al principio, que ahí habían 2 construcciones. Bueno, pues cuando se volvió a levantar ese muro, no las pusieron y en un muro de adobe de esas dimensiones siempre hay que tener refuerzos cada X distancias. Entonces, el proyecto contemplaba reintegrar de nuevo esos refuerzos, ¿no? para que se mantuviera firme. Se restauró la techumbre, la restauración del piso interior, las terminaciones, algunas obras exteriores, la restauración de los bienes culturales, una habilitación museográfica, que no significa que la iglesia se convirtió en un museo, sino que aquellos hallazgos que eran importantes y que se desconocían, sí que quedaron algunas ventanas para que quedaran vistos y bueno, que pudiera significar un recorrido para la gente que visitaba la iglesia en algún momento, pero sin darles mucha más importancia que la que tiene el edificio. Un plan de manejo arqueológico, porque sabemos, bueno, alrededor de toda la iglesia siempre es camposanto, siempre hay muchos enterramientos, entonces cualquier pequeña excavación que hacíamos iba apareciendo osamenta, cuerpos, cerámica, incluso los muros y el techo siempre tenían restos de osamenta humana, porque al final la tierra que iban utilizando para la construcción era la misma tierra del entorno y en el entorno siempre habían enterramientos y más cuando veíamos que es un lugar con asentamiento desde hace 7.000 años. Entonces, siempre hubo un equipo de arqueólogos y de bioantropólogos que estaban viendo lo que iba apareciendo, por si aparecía algo importante. Esta es la iglesia, una vista aérea de cuando se liberaron la torta de barro, que es como se llama todo el barro que teníamos en la cubierta. Aquí un poco, bueno, están los volúmenes que se sacaron, que son bastante importantes. Toda la tierra que se sacó se almacenó alrededor del atrio porque luego fue reutilizada de nuevo, se estabilizó, se mejoró y fue utilizada de nuevo tanto para el techo como para los muros. Aquí vemos la instalación de faenas que tuvimos que hacer porque no había ningún otro lugar en el pueblo donde nos dejaran. Entonces aquí teníamos la oficina donde estaba el equipo técnico, aquí estaba el taller de arqueología, aquí estaban los vestuarios, teníamos una bodega y aquí el taller de carpintería. Esta es una imagen de la iglesia cuando se liberó todo el barro del techo y todos los revoques y los pisos de madera. Una de las primeras partidas que fue la consolidación de las fundaciones, que en principio, bueno, se hicieron primero unos pozos de sondeo,
se vio que las fundaciones en general estaban en buen estado, pero habían algunos puntos donde no existían fundaciones o estaban en muy mal estado, que correspondía con construcciones que se habían añadido posteriormente. Entonces, en esos lugares donde no existía o estaba en mal estado, sí que se hizo una consolidación con bolones de tierra y morteros de cal y arena. En los muros de adobe pasó lo mismo. Cuando liberamos los revoques vimos que en muchos puntos o en muchos lugares las grietas eran mayores de las que nos esperábamos. Entonces ahí se hizo una técnica que se llama calzadura, que significa bueno, que se van atando los muros y se va cambiando los muros que están disgregados o que están en mal estado por nuevos adobes. También es la técnica que se utiliza en la base de los muros cuando la humedad ha erosionado mucho, pues lo mismo, se va sacando la tierra que está disgregada y que va haciendo que pierda sección el muro y se va reemplazando por nuevos adobes. En total se utilizaron 5.000 adobes para reparar todas las grietas y todas las bases de los muros que estaban en mal estado. Luego, por el tema de la norma que os contaba, que propone, casi que obliga a utilizar refuerzos sismorresistentes en construcciones patrimoniales de tierra en Chile, se utilizó un sistema que venía asesorado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por el ingeniero Julio Vargas, que es uno de los especialistas en este campo, y que consistía en utilizar unas cuerdas que iban enmallando el muro según las necesidades o según donde se necesitaba más o menos refuerzo. Entonces, estas cuerdas iban tanto en horizontal como en vertical, creaban una malla que en la parte de arriba siempre quedaba mucho más reforzada por el hecho de que el sismo, si bien así, en la parte que tenemos más debilidad es la parte de arriba y menos refuerzo en la parte de abajo. Entonces, fue un sistema que era la primera vez que se aplicaba a escala 1:1, que venía asesorado porque se habían hecho pruebas en mesas sísmicas y que, vamos a ver cómo resulta cuando venga un sismo, eso no lo sabemos. En la restauración de la techumbre son 4 pasos principales los que se llevaron a cabo. Primero se liberó la torta de barro, que era demasiado, como decíamos, era demasiado pesada, estaba generando demasiada sobrecarga en la estructura y estaba quebrando alguna de las vigas. Luego se reforzó esa estructura, se cambiaron aquellas vigas que estaban colapsadas. Luego, en el perímetro de la iglesia se puso una viga de apoyo para todos los tijerales que apoyaban directamente sobre los muros. Y se puso esta viga collar que, como su nombre indica, actúa como un collar, ata toda la coronación de los muros para, en caso de sismo, ate los muros, se comporte como algo único y evite que existan colapsos o desplazamientos. Es como una técnica para darle rigidez al edificio. Y por último se procedió al retorteo. El retorteo es volver a poner la torta de barro o la cubierta de barro que tenía originalmente la iglesia, con barro mejorado y estabilizado. Aquí vemos una imagen del momento en el que se está quitando esa torta de barro, en la que aparecían muchas capas, ¿no?, de tantos momentos en los que se había ido reparando la cubierta, cómo va apareciendo aquí toda la cubierta de cactus. Esto es otra imagen aérea del momento en el que se está reparando el techo. También aparecieron muchas de estas tablas de cactus que por debajo se habían enyesado, se había puesto yeso, seguramente porque habían habido infiltraciones y la manera de repararlos era enyesando el cielo. Entonces, también se limpiaron y se dejó como el material visto. Este es el momento en el que están cambiando una de las vigas de chañar. Fueron 22 en total las vigas que se encontraron que estaban colapsadas. Esta madera, hay que decir que está protegida, que fue muy difícil encontrar piezas porque tenían que ser piezas que estuvieran secas de hacía más de un año, no podíamos cortarlas y tampoco nos permitían porque estaba protegida. Entonces se tuvo que hacer una búsqueda casa por casa del pueblo de gente que quisiera donar para la iglesia o que quisiera vender estas vigas que tenían una dimensión de 7 metros de largo. Entonces, luego se tallaban con azuelas, se hacía como un tallado manual y se volvían a colocar. Esta es otra imagen de los trabajos en el techo. Y luego ya a la hora de poner el retorteo,
Bueno, había una solución técnica que venía asesorada por los técnicos y por los especialistas en tierra, pero también se hizo una jornada participativa en la que la gente antigua del pueblo vino a contarnos cómo era la mezcla que ellos utilizaban para el techo, cómo lo hacían, la composición que tenía. Entonces, bueno, ellos nos contaron, también escuchamos cómo ellos lo habían hecho antiguamente y se hicieron algunos ensayos tanto de permeabilidad como de resistencia para llegar a una buena solución que hiciera que este techo, que era de barro, que era lo que se había utilizado originalmente, estuviera mejorado y, bueno, y fuera mucho más impermeable a futuras lluvias. Al final, la solución que se dio para el techo fue una primera capa. Vale, al tener el entablado de cactus, era un entablado muy irregular, entonces teníamos que poner una primera capa que fuera como de nivelación. Y esta primera capa tenía que ser ligera, por lo que tenía mucho contenido en paja. Solamente servía para dar un acabado uniforme. Luego la segunda capa ya era una capa de unos 7 centímetros de espesor, con barro estabilizado. Se intentó reciclar todo lo máximo posible del barro antiguo que habíamos sacado del techo. Se estabilizó con estiércol de caballo, que se deja entre 2 o 3 días, o sea, 2 o 3, semanas fermentando, y además con baba de tuna, que aquí creo que es la chumbera, con baba de chumbera, que es una especie de aglutinante que hace que el acabado sea mucho más impermeable. Bueno, hay toda una manera de utilizar esta baba, que es cortándola, dejándola en una barrica durante 2 días y luego a los 21 días es el momento óptimo para mezclarlo con la tierra y conseguir que tenga la máxima impermeabilidad el acabado final. Luego, sobre esa capa, que dijéramos era la más importante, se ponía una segunda capa, que era con tierra mucho más fina para rellenar los poros y las posibles grietas que podrían haber tenido. Entonces era una tierra que estaba mucho más arneada, era con paja triturada, también se la estabilizaba también con estiércol de caballo y con la baba de tuna. Y finalmente, como para cerrar todas las microfisuras o pequeños poros que pudieran haber quedado en el barro, se aplicaba una última capa, que era una pintura de tierra, con tierra mucho más arneada, más fina, y solamente ya con baba de tuna, ya no se mezclaba con agua. Bueno, esto es una imagen de la instalación del piso. Lo que se hizo en el piso, al ser una iglesia que tiene tantas visitas y tiene tanto tránsito, vimos que el envigado estaba muy separado. Entonces había hecho que, al estar tan separado y tener tanto tránsito, el machembrado a lo largo del tiempo se hubiera sufrido mucho. Entonces lo que se hizo fue retirar el entablado, poner vigas intermedias para reforzar el envigado y luego se intentaron recuperar el máximo número de tablas posibles que no estaban dañadas, y las que se incorporaron nuevas fueron tablas que venían de demoliciones de Valparaíso y que habían salido de una manufactura del mismo momento histórico de la iglesia. Entonces, bueno, tuvo que haber toda una búsqueda de demoliciones que se estuvieran haciendo en ese mismo momento y que fueran de tablas de pino oregón americano de las mismas dimensiones que nos encontrábamos en la iglesia. Para los revoques y los enlucidos también se hicieron solamente con tierra. En el caso de los revoques de los muros, al final la solución fue poner 2 revoques, uno que fuera más grueso y uno fino. El grueso, ya que teníamos todo este enmallado de cuerdas, pues tuvo que ser un revoque más o menos de 3 o 4 centímetros, que lo que se hizo fue aligerarlo un poco con mucha cantidad de paja. Y bueno, en la forma en la que se colocaba, también para que adhiriera bien y no dejara espacio entre las cuerdas, pues era como una manera así bien violenta. Era con tierra, con paja y también se estabilizó con guano. Hicimos una minga, que son las actividades, como lo llaman, las actividades comunitarias en las que la gente participa. Y bueno, aquí también vemos algunas voluntarias que vinieron a echar barro. Y luego la segunda capa era un revoque más fino, que era con tierra ya más arneada, la paja más triturada, en el primer caso era paja mucho más larga, con guano y con baba de tuna en el caso del exterior, para tener un acabado también bien impermeable.
Y bueno, aquí vemos otro voluntario que llegó español, se llama Diego. Y nada. En el caso de las obras exteriores, bueno, finalmente, como os contaba, el tema del baño teníamos que solucionarlo sí o sí, porque si no, no nos dejaban actuar en la iglesia. Entonces, la solución a la que se llegó fue en la parte exterior del atrio, aquí en la esquina, aquí hay un pasaje. Entonces se consiguió que el municipio, el ayuntamiento, donara un pequeño espacio de manera que quedara fuera todo el aseo, pudiéramos llevar el alcantarillado por la fuera de la iglesia, de manera que no hubiera que hacer excavaciones con el riesgo de encontrar osamenta o restos arqueológicos, y que tuviera acceso desde el interior del atrio, pero sin dejarlo en el atrio. Y también lo que se añadió fue todo un sistema con un canal perimetral que recogía las aguas, porque bueno, la iglesia tiene un nivel inferior a todo lo que le rodea. Por intervenciones del ayuntamiento y de la plaza y de las calles, los niveles exteriores han ido subiendo, la iglesia ha quedado en su nivel, entonces cada vez que vienen estas lluvias fuertes, esta gota fría, una vez al año, todo el agua entra a la iglesia, se queda ahí estancada, y eso también, bueno, había provocado algunos de los daños que veíamos de las fundaciones o de los pisos. Entonces, bueno, se hizo un canal perimetral que recogía las aguas y las vertía aquí a un canal de regadío. Este es el canal, y luego alrededor del canal, entre los muros y el canal, se recuperó un pavimento de huevillo, que lo llaman, que son piedras de canto rodado de río, que lo que hacen es que el agua escurra mejor desde los muros hacia el exterior y no se queda acumulada cerca, lo que produce daños a largo plazo. Los bienes culturales también se restauraron. Esta es la imagen que tenía el retablo del altar mayor. Vemos que estaba todo cubierto con pinturas sintéticas, blancas y azules. Cuando empezaron a trabajar las restauradoras, había un equipo de mujeres del pueblo, dirigidas por una monitora. Empezaron a aparecer toda esta ornamentación y toda esta decoración que la gente del pueblo ya no recordaba, que se había quedado ahí tras años y años de haber ido poniendo pintura sintética. Y que, bueno, se hace con toda la voluntad, ¿no?, por poner bonito el templo, cuando vienen las fiestas se pinta con buena voluntad, pero muchas veces, como en esta, se utilizan materiales que son incompatibles o se ocultan, estas pinturas, que en este caso era del siglo XVIII, con pigmentos naturales, incluso aquí con unos ángeles que aparecieron que nadie se acordaba de ellos, y que las chicas, bueno, con una paciencia milimétrica, fueron sacando poquito a poquito toda esta pintura sintética y volviendo a la imagen de toda esta decoración que tenía que ver con la vegetación y con cosas del lugar. Y ya para terminar, estas son algunas de las imágenes de cómo quedó la iglesia. Esta es la imagen más conocida de San Pedro de Atacama, su iglesia de color blanco. Esta es cómo quedó después. Hay que decir que en un principio el proyecto contemplaba también de que fuera de color blanco, encalada, porque sabemos que la cal también protege a los muros de tierra, pero en este caso, cuando nosotros empezamos a trabajar, la gente, los viejitos de la comunidad, sintieron que esa era la imagen que ellos habían conocido de su iglesia cuando eran pequeños, porque al final hasta 1970 siempre se había mantenido con este color y con el color tierra. Entonces, bueno, hubo una discusión en el pueblo, se crearon dos frentes, los que querían mantenerla de color blanca, que eran las autoridades principalmente o el consejo parroquial, y la gente del pueblo que quería que se recuperara el color tierra. Entonces, bueno, nosotros ahí nos mantuvimos un poco al margen. Al final se hizo una votación y la gente del pueblo decidió que se quedara así, como ellos la habían conocido y como sus abuelos la habían conocido en el pasado. Algunas imágenes más, esta del exterior. Se crearon algunos cierres, como por ejemplo este, que estaba inspirado en otras iglesias de alrededor y que siempre es con maderas locales. Estos son tablas de cactus, siempre amarradas con los tientos de cuero. Esta es otra imagen del lado oriente. Aquí se ve como este muro que no tenía los contrafuertes, pues se les tuvo que añadir por un tema de refuerzo.
Este ya es el interior de la iglesia. Aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, lo que es el retablo, que se veía en blanco y azul con las pinturas sintéticas, pues recuperó pues sus colores originales, que eran mucho más llamativos y una policromía mucho más rica. Esta es una de las capillas laterales. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se sacó mucha de la ornamentación, muchas de las pinturas que se habían ido poniendo y que no eran acordes a la iglesia, y bueno, cómo se recuperaron los colores que estaban por debajo. Esta es una imagen de lo que os contaba, de ese yeso que se iba aplicando en la parte del cielo cada vez que había infiltraciones o que entraba agua, y cómo se volvió a recuperar los techos con su materialidad original. En el caso del piso de la nave central, también todo el desgaste de las tablas de madera, cómo se intentó volver a recuperar para que duren por lo menos 100 años más. Y bueno, y la imagen final que encontramos ahora de la iglesia de San Pedro Atacama. Y nada, muchas gracias a todos. Y bueno, cuando conté en Chile que iba a contar el caso de San Pedro Atacama, me pidieron si podía hacer una invitación a aquellos estudiantes o a aquellos titulados que les interese, que quieran participar del proyecto. Bueno, pues hay un programa de prácticas y pasantías que yo les recomiendo mucho por la experiencia, y que si están interesados, nada, que entren a la página de Fundación Altiplano y ahí directamente pueden aplicar. Y muchas gracias. Bueno, gracias, Bea, por la estupenda conferencia. Un par de preguntas rápidas. ¿Alguien tiene por ahí algo que preguntar? Los que tenéis prisa. Sí. ¿Qué? ¿Por qué no se utilizaba teja allí? ¿O no había costumbre? ¿O en ese lugar? Claro. Pues es lo que os contaba al principio, que al final es la materialidad y la construcción es de lo que hay en el lugar local. Entonces, ahí no llegó la técnica de la teja y la solución que se daba era aplicar tierra. También lo que vemos en otras iglesias de allí de la zona es que aplican paja. Es como que la técnica quizá porque como no hay mucha madera, no se utiliza para quemar la arcilla. Entonces, directamente se pone en crudo porque no tienen el recurso de la madera para hacer hornos de teja. Es como que se adapta lo máximo a la ecología y a los recursos del lugar. ¿Más preguntas? Los revocos que decías que habéis usado, guano, ¿de caballo o de algún otro animal? No sé. De caballo, sí. Siempre tiene que ser de un rumiante, que en las heces tenga una microfibra, porque esa es la que al final cuaja bien con el barro, y lo que la paja no consigue estructurar, pues las fibras pequeñitas pues van creando como una microestructura dentro del barro, que la hace más resistente. Yo tengo una pregunta. ¿El presupuesto que estaba previsto inicialmente se aumentó con la fundación o os conformasteis con lo que había? Se aumentó. Claro, ahí fue lista la fundación, entonces asumió el proyecto, pero luego en el transcurso hubieron 2 aumentos de presupuesto. Ajá. Y una pregunta más. La viga collar esta que dices aquí, la llamaríamos zuncho, un zuncho de madera, me parece muy inteligente. ¿Estaba anclado al muro o estaba simplemente apoyado? Normalmente, sí, normalmente en otras iglesias lo que se hace es anclarla al muro, pero en este caso, como teníamos las cuerdas del refuerzo que pasaban por encima del zuncho, eso ya le daba como la unión entre la viga y el muro. ¿Y cómo anclan en otros casos el zuncho? ¿Cómo lo anclan? ¿Con estacas de madera? Con estacas de madera, sí. Ajá. Porque la estructura veíamos que es una viga collar doble, es como una escalerilla. Sí. Entonces hay travesaños que unen las 2 vigas y a esos travesaños se le ponen estacas y todo se acaba conformando como una sola... Sí, pero se penetran en la tierra también. Sí. ¿Cuánto? Pues 80, depende del espesor del muro, entre 80 centímetros, 1 metro. En profundidad, dices. Uh-huh. ¿Y el ensillado luego no es un problema por la lluvia? Porque le daréis un poco de pendiente para que no se
no duerma allí, ¿no? La tierra. O... La iglesia tiene un acabado que hace así, Sí, exactamente. que era el acabado que tenía Esa originalmente. parte no se le da una pendiente para que expulse las aguas, supongo, ¿no? Sí, tiene un mínimo de pendiente. Porque si no Era como 20 grados o algo así, muy poca. Pero originalmente es la solución que tenía la iglesia. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias. Sí, respecto al tema que has comentado de la comunidad, que antes sí que hacían como las tareas de mantenimiento de la iglesia y todo eso, después de la restauración, el mantenimiento que se tiene que seguir, ¿también se ha pensado un poco en eso? ¿O todavía falta de aquí a...? Claro. O sea, eso es lo ideal y que en muchos pueblos sí que funciona. Cuando tú entregas la iglesia también se entrega un manual de mantenimiento y un manual de gestión, que es como la manera más sostenible que la Fundación entiende que debiera desarrollarse. Lo que pasa es que en el caso de San Pedro de Atacama os contaba el tema del turismo porque, bueno, es un nuevo agente económico que hace que, por un lado, mucha gente no se pueda permitir ya vivir en el pueblo porque los precios han subido muchísimo y se tienen que ir a otros pueblos, entonces hay como una desvinculación de lo que es el mantenimiento de su templo y la vida en el pueblo y, bueno, ese sería básicamente el problema. Y por otro lado, que la gente pues ya no se dedica tanto a la agricultura ni a la vida en comunidad, sino que es un sistema mucho más quizá occidental, de yo a lo mío, generar mis recursos y si tiene que haber una reparación acaba siendo la administración la que vaya y lo repare. Entonces sabemos que bueno, trabajamos en un modelo ideal, pero quizá a futuro, en el caso de San Pedro, no sabemos cómo va a funcionar. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y gracias también a los visitantes de Tújar. Gracias.